La República tiene la obligación de actuar con toda la responsabilidad y transparencia para legitimar no solamente el nombramiento del ciudadano presidente, sino al instituto mismo. Concluyo reiterando el compromiso que tenemos como miembros de las comisiones dictaminadoras, ya que estas son oportunidades únicas, pues para abrir el debate, para ver cuáles son los retos, los desafíos y finalmente se traduzcan en el fortalecimiento de un instituto que tanto tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. Bienvenido y enhorabuena por ya haber llegado hasta esta parte del proceso. Muchas gracias, presidente. Soy Robledo. Déjenme comentar un poco sobre la naturaleza de este procedimiento, porque en otros casos lo que nos corresponde a nosotros es evaluar la idoneidad del candidato. Aquí hay que recordar que el artículo 28 constitucional prevé un procedimiento sui generis, muy complejo, en el cual un comité de evaluación que encabezan los titulares de Banco de México, de INEGI y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, verifican que después de una convocatoria que se emite, los aspirantes a ocupar estos cargos cumplan con los requisitos que la propia Constitución establece. Y una vez que se cercioran de que así ocurre, esos aspirantes que han satisfecho los requisitos constitucionales pasan por una prueba, por un examen, pues muy minucioso, de todas las áreas que puede comprender el sector amplísimo de las telecomunicaciones y radiodifusión, con la asistencia de 2 instituciones de educación superior. Después de que ha pasado ese examen, los mejor calificados son los que envían de 3 a 5 nombres para cada una de las posiciones. Bienvenida, presidenta. Para cada una de las 7 posiciones que integran el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al presidente de la República. Y el presidente, dentro de esa lista de 3 o 5, es quien decide a quién manda al Senado de la República. En este caso, a Javier Juárez es a quien ha propuesto el presidente de la República, pero lo que yo reitero es que, por cuanto hace a los requisitos y los cumple o no, ya no nos toca a nosotros hacer esa evaluación. Si tiene o no los conocimientos, tampoco nos toca a nosotros hacer esa evaluación. ¿Por qué? Porque para eso está un comité de evaluación totalmente ajeno al Congreso de la Unión. A nosotros nos corresponde ratificar o no dicho nombramiento. Para eso es esta comparecencia, para que él tenga derecho de audiencia, para que diga lo que a su derecho corresponde, para que nos hable de su experiencia, de su trayectoria, por qué quiere y puede ser o no comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que nosotros le hagamos las preguntas que consideremos pertinentes, pero siempre partiendo de la base de que la evaluación sobre sus conocimientos, requisitos, experiencia y cumplimiento de las condiciones que prevé la Constitución han sido ya atendidas por el órgano ad hoc, que es el Comité de Evaluación. Javier Juárez está propuesto para el cargo, como ustedes saben, que duran 9 años. Solamente los primeros nombramientos fueron escalonados para lograr que ya los subsecuentes fueran todos de 9 años, pero desfasados, y así tuvieses una continuidad permanente en este órgano autónomo. Entonces, está previsto que haga uso de la palabra el compareciente. Antes le pediría a la presidenta si quiere hacer uso de la palabra, si no, bueno, entonces comenzamos con esto, hasta por 10 minutos, Javier, y después, por favor, me van diciendo de cada uno de los grupos parlamentarios quién haría uso de la palabra, o quiénes harían uso de la palabra. Hagamos esto flexible, pues no sé si vaya a haber tantas preguntas, para que se hagan entonces en este primer bloque, conteste el compareciente, si estamos todos satisfechos, hasta ahí la dejamos, si no, hacemos una segunda ronda de preguntas, si acaso, y hay un proyecto de dictamen que se sometería a su consideración al final. Así que, si estamos de acuerdo, vamos en esos términos. Adelante, compareciente. Senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Senadora Graciela Ortiz González, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Senadoras, senadores, buenos días. Me distingue la oportunidad de dirigirme a ustedes para externar, de manera franca, la visión de su servidor de cómo, en caso de verme favorecido con su confianza, ahí está, en caso de verme favorecido con su confianza,
contribuiré a la instrumentación de la reforma en telecomunicaciones que ustedes aprobaron, con el propósito de consolidar un país no solo más y mejor comunicado, sino, ¿por qué no?, a la vanguardia de los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Estoy consciente de la alta responsabilidad que implica el cargo al que he sido propuesto. Hablamos de formar parte de un órgano colegiado autónomo responsable de tomar las decisiones regulatorias en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, resoluciones que, de contar con los elementos sociales, legales, económicos y técnicos adecuados, permitirán a nuestro país construir bases sólidas para la llamada sociedad de la información y el conocimiento, en igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los mexicanos. He tenido el gusto de conocer y trabajar con algunos de ustedes. No obstante, deseo aprovechar mi intervención para comentar a quien no he tenido el gusto de conocerle, que soy, como muchos mexicanos, resultado del esfuerzo y la dedicación. Provengo de un origen en el que el único camino para crecer es el del estudio y el trabajo. Soy originario de Panindícuaro, Michoacán. Buscando oportunidades, vine a la Ciudad de México a cursar mis estudios de licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, los que concluí en 1999 como ingeniero en electrónica y comunicaciones. Luego realicé la maestría en Tecnologías de la Información y Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, así como la maestría con especialidad en Redes y Sistemas de Información para las Empresas en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña, en Francia. Concluida mi licenciatura, ingresé a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, como tecnólogo titular. Si bien se trataba de un puesto operativo, representó para mí un importante logro personal y profesional, pues marcó el inicio de mi trayectoria en el sector. Incorporarme a la COFETEL fortaleció mi confianza en las instituciones. Había escuchado para ingresar al gobierno había que contar con recomendaciones. Yo ingresé a la comisión sin conocer a nadie, con la única recomendación de haber redactado y enviado un correo electrónico al entonces comisionado del Área General de Ingeniería y Tecnología. Un correo sencillo, decía quién era, lo que había estudiado y las razones por las que me interesaba formar parte de la COFETEL. Al cabo de unas semanas fui contactado y se me ofreció la posición laboral a la que me he referido. De esta manera inicié mi carrera profesional. Mi compromiso con mejores telecomunicaciones y una comisión cada vez más fuerte me llevó a poner lo mejor de mis capacidades en diferentes niveles. En los siguientes años ocupé la Subdirección de Regulación y Consulta Técnica, la Dirección de Inspección y Verificación, la Dirección de Modelos y Planeación, la Dirección de Prospectiva Regulatoria. Concluí este primer ciclo en la COFETEL en el año 2013 como Director General de Proyectos de Resoluciones y Acuerdos A. Con la convicción de seguir aportando al fortalecimiento de las telecomunicaciones en el país, como consultor participé, por espacio de casi año y medio, en proyectos como México Conectado y en la actualización del marco normativo aplicable a la portabilidad. En abril de 2015, volví al Instituto Federal de Telecomunicaciones como titular de la Unidad de Política Regulatoria. Además de representar un gran reto profesional, significaba la oportunidad de continuar desarrollando mi vocación de servidor público al interior del instituto. Estar en la COFETEL y en el instituto me permitió colaborar en algunos proyectos relevantes que quiero compartir con ustedes. El diseño de las primeras metodologías de calidad de las redes móviles. Este programa lo iniciamos en 1999, luego de un crecimiento significativo de los servicios a raíz de la implementación del que llama Paga. En el año 2000, formé parte del equipo que se encargó de la emisión de la primera regulación asimétrica por poder sustancial. Contribuí en la elaboración del Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad. Participé en la implementación del que llama Paga a nivel nacional, en la reducción de las áreas de servicio local, en la puesta en marcha de la portabilidad numérica, proyecto que en julio de 2008 ubicó a México como el primer país latinoamericano en ofrecer a los usuarios la posibilidad de cambiar de proveedor sin cambiar de número telefónico. En este proyecto tuve la oportunidad de participar como presidente de su comité técnico. Desde mi reingreso al instituto,
He aportado mis capacidades en la instrumentación de varios proyectos derivados de la reforma constitucional. Corresponde a mi área sustanciar los procedimientos para aprobar o modificar las ofertas públicas que presentan los agentes económicos preponderantes, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Este trabajo lo hemos fortalecido a través de consultas públicas en las que el público en general tiene oportunidad de opinar y hacer llegar a la institución sus comentarios. He colaborado además en otros proyectos como la red compartida mayorista, la red troncal, lineamientos para reconocer laboratorios de prueba, operadores móviles virtuales, disposición técnica de FM, lineamientos de colaboración con la justicia. Además del conocimiento adquirido por participar en estos proyectos, cuento con la experiencia técnica que se consigue viniendo desde las áreas operativas. Los retos que vienen son grandes. Las nuevas tecnologías y servicios se orientan a que tengamos, por decirlo de manera coloquial, a que tengamos internet hasta en la sopa. En este nuevo concepto, mejor conocido como Internet de las Cosas, se observa una convergencia entre el mundo físico y el virtual. Los refrigeradores inteligentes estarán conectados al supermercado y si literalmente se nos está acabando la sopa, los propios refrigeradores podrán hacer el pedido para que se resurtan las provisiones que hagan falta. Para hacer realidad el Internet de las Cosas, es requisito contar con redes de muy alta capacidad y para tenerlas tenemos que implementar medidas para fomentar el despliegue de infraestructura. Hacia allá debemos orientar nuestros esfuerzos. Es un requisito para que México consolide su competitividad en la sociedad de la información y el conocimiento. Sin embargo, de nada servirá todo lo anterior si no conseguimos el objetivo, como país, de hacer llegar la conectividad de forma generalizada a nuestra población, a precios asequibles. No puedo más que coincidir con la meta nacional que señala como objetivo democratizar el acceso a los servicios de banda ancha. Considero que alcanzar esa meta es también democratizar las oportunidades. Al igual que en 1999, cuando ingresé a la COFETEL, me presento hoy ante ustedes, sin más recomendación que mi trayectoria, solo que en esta ocasión, como lo señalaban, tras haber concluido un competido proceso de selección de alto rigor técnico, conducido por el Comité de Evaluación, en el que tuve a bien ser propuesto por el señor Presidente de la República, pero en el que la decisión final corresponde a ustedes, senadoras y senadores. Agradezco la oportunidad y me reitero a sus órdenes para responder a cualquier interrogante que tengan respecto de mi persona y conocimientos, señalando que en caso de resultar ratificado, desempeñaré de manera independiente, profesional e imparcial el puesto de comisionado, siempre en total apertura de diálogo con esta honorable Cámara y sus distinguidas comisiones que han contribuido a transformar para bien las telecomunicaciones en México. Mi abuelo materno, campesino orgullosamente michoacano, nos decía una frase para vivir de manera íntegra. Decía, pensar hondo, mirar lejos y caminar derecho. Para mí el servicio público ha sido una oportunidad de materializar ese consejo. Gracias, senadores. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues vamos a la ronda de preguntas, hasta por 5 minutos. ¿Ya tenemos la lista, Sofía? Sí. Bueno, entonces del Partido del Trabajo no hay nadie, ¿verdad? Bueno, entonces, del Partido Verde Ecologista de México tiene la palabra el senador Gerardo Flores. La primera de las 5 rondas. Muchas gracias, presidente. Pues antes de hacer la pregunta, lo que quiero señalar es mi beneplácito por la decisión del presidente de haber propuesto el nombramiento de Javier Juárez como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tengo el gusto de haberlo conocido cuando yo fui funcionario del órgano regulador de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Conozco su trayectoria, sé que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para el cargo para el que ha sido propuesto por el señor presidente. De hecho, de toda la enumeración de actividades que él señaló, pues
tuve el gusto de ser testigo quizá de manera cercana de algunas de esas actividades. Yo quiero retomar en particular una que mencionó en su exposición, que es el haber participado en el equipo que estableció las primeras medidas asimétricas en el año 2000. Un esfuerzo que desafortunadamente fue infructuoso, no tiene nada que ver con el desempeño que usted tuvo en ese equipo, más bien fue por el deficiente marco legal que teníamos y que a la larga dio lugar a la importante reforma constitucional que aprobamos en el 2013, es decir, 13 años después de que las autoridades padecieron en tribunales problemas para poder llevar a buen puerto sus resoluciones, pudimos corregir esas series de deficiencias y bueno, afortunadamente ese nuevo marco constitucional y legal le da a ustedes la oportunidad para estar hoy aquí, para aspirar al cargo de comisionado. De ese tema, de ese tema que usted mencionó, lo quiero traer a colación porque una de las actividades centrales del instituto, a raíz de la reforma, fue el establecimiento de medidas asimétricas a los dos agentes preponderantes en el sector telecomunicaciones y en el sector de radiodifusión. Desde mi óptica, si bien hay un esfuerzo importante del instituto por estructurar esas medidas, por tratar de corregir las deficiencias del mercado, porque es evidente que el mercado de telecomunicaciones no funciona en condiciones de competencia, o por lo menos de competencia efectiva, si bien hay un esfuerzo importante, me parece que esas medidas que se instrumentaron en el 2014 no han sido eficaces para modificar la estructura del mercado. Hoy la estructura del mercado es prácticamente la misma que cuando se adoptaron en el 2014. Mi pregunta concreta es, ¿usted está conforme con la estructura de esas medidas que se impusieron en su momento? ¿Usted cree que hay oportunidades de mejora? Sé que su respuesta no tendrá ningún efecto sobre las medidas que ya el instituto habrá puesto en marcha, porque son una decisión que ya tomó para las próximas medidas que creo pondrá en marcha a partir del 1 de enero del 2017, según entiendo, o principios del próximo año. Entonces, la pregunta concreta es, ¿está usted satisfecho con esa estructura de medidas, con una cuestión que los operadores, los distintos operadores competidores del preponderante señalaron en las consultas públicas sobre este tema, que era que si bien había habido este conjunto de medidas, lo que ellos detectaron fue una inadecuada supervisión efectiva por parte del órgano regulador sobre su cumplimiento? Creo que esa fue la queja central de todos los operadores. ¿Cree usted que hay posibilidad de mejorar esa parte por parte del instituto? ¿Qué es lo que se puede hacer para que el cumplimiento o la vigilancia por parte del instituto de que esas medidas se cumplan sea efectivo en bien de la competencia, que no es el objetivo central de todo esto, sino que la competencia es lo que nos va a permitir que mejore la estructura del mercado, mejoren las condiciones de precios para los usuarios? Por mi parte es cuanto por ahora. Gracias, senador Flores. A continuación del PRD, el senador Benjamín Robles, si está mal. No, es ronda completa y después da respuesta en bloque. Adelante. Bien. Pues buenos días. Quiero decirle que soy senador por el estado de Oaxaca y como tal, en función de lo que sucede en mi entidad, pues soy consciente, muy consciente del papel que desempeñan las radios comunitarias en muchas comunidades indígenas de mi estado. Digo esto a la par de recordar que desde que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, muchos representantes de esas radios comunitarias, y creo que no solamente de Oaxaca, de todas las regiones del estado, se han acercado a un servidor para hacer consultas sobre el contenido de la ley. Incluso desde que el proyecto se estaba discutiendo, se construía aquí en este Senado de la República, se acercaron muchos de estos representantes de radios comunitarias para plantearme sus inquietudes respecto de la regulación de las concesiones de uso social. Como usted estoy seguro que sabe muy bien, muchas de estas radios comunitarias operan de manera irregular y la consulta más frecuente que nos hacen tiene que ver con los requisitos precisamente para regularizarse y obtener una concesión.
Y es sobre este tema que deseo, Javier, formularle algunas preguntas. ¿Qué opinión le merece a usted el requisito de que el solicitante de una concesión de uso social tenga que acreditar ante el IFETEL que se encuentra constituido como una asociación civil? Y lo digo porque no sé si usted considere que es un obstáculo que estos solicitantes, partiendo del hecho de que vienen de comunidades indígenas, donde no está el notario aquí a la vuelta de la esquina, tienen que irse a otras partes del estado, es decir, viven en comunidades aisladas, pero tienen, por lo tanto, insisto, que trasladarse, ver cómo le hacen para pagar lo que le pide el notario, pues, que por estos trámites pues tampoco son cobros que estén al alcance de este tipo de comunidades. Si en este mismo sentido me pudiese usted decir, ¿considera usted que es de utilidad, por lo tanto, obligar a un solicitante a constituirse como una asociación civil en este tipo de trámites? ¿Considera que, en contrario, este es un requisito que a lo mejor debiese desaparecer para facilitar el hecho de que las comunidades para las cuales estas concesiones de uso social fueron establecidas, pues puedan tener mayor y mejor oportunidad de tener este tipo de comunicación? ¿Y qué medidas impulsaría usted como comisionado para promover, para facilitar la regularización de las radios comunitarias? Muchísimas gracias anticipadamente por sus respuestas. Muchas gracias, senador Benjamín Robles. A continuación vamos a escuchar las preguntas que tiene la senadora Mariana Gómez del Campo, del Partido de Acción Nacional. Muchísimas gracias, senador Javier Lozano. Muy buen día, compañeras y compañeros. Bienvenido, maestro Javier Juárez Mojica. Bueno, primero, al escucharlo en su intervención, me parece crucial que logremos en este país la conectividad para todos y, por supuesto, también el que podamos democratizar el acceso a los servicios de banda ancha. Yo espero que pronto pueda ser una realidad en el país y no quede solamente, pues, meramente en el discurso, porque vemos que hay demasiadas complicaciones en varios estados de la República. Concretamente, y por la importancia de este cargo, porque además, pues, este Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues, debe fungir, debe tener ese contrapeso entre las autoridades, los proveedores de servicios, los usuarios. Por lo tanto, es importantísima la labor que estará desempeñando, si así lo decide la mayoría del Pleno en este Senado. Serían dos preguntas en concreto. En su opinión, ¿qué políticas debe promover y qué medidas debe adoptar el Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de aumentar la cobertura de la banda ancha en todo el territorio nacional? Y la segunda pregunta, concretamente, bueno, pues como usted sabe, en semanas pasadas diversos proveedores de servicios, por ejemplo Izzi, e incluso proveedores no regulados como Netflix, han aumentado significativamente sus tarifas, trasladando a los usuarios el aumento en sus costos por la devaluación del peso frente al dólar. En su opinión, pues, ¿cuál es el panorama futuro de las tarifas de los prestadores de servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión de paga frente a la devaluación del peso frente al dólar? Serían estas dos preguntas muy concretitas. Muchísimas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Senadora Graciela Ortiz, por parte del PRI. Y muchas gracias. Pasamos a las respuestas. Gracias, presidente. Muy bienvenido, señor consejero. Esperamos que sea ratificado por el Pleno del Senado de la República. Yo solamente quisiera hacer una reflexión muy rápida y concluir con una pregunta. A mí me parece que es de la mayor importancia para México las reformas que llevamos a cabo. Usted bien relató y lo planteó también el senador Gerardo Flores, las dificultades que hubo para que el país pudiese avanzar en materia de telecomunicaciones en virtud de la falta de una regulación, de una normatividad que permitiera la libre competencia. Entonces, para el Senado de la República, de manera especial para estas comisiones, es
extremadamente importante el que alguien que ha estado, como es su caso, en los dos aspectos de la regulación en materia de telecomunicaciones, antes de las reformas y posterior a las reformas, nos comente primero cuáles son los avances que siente que se han dado a partir de la reforma, cuáles son los retos que siente que todavía quedan pendientes como país para avanzar en el tema. Usted hizo ya un esbozo muy amplio que a mí, que escuché con mucho interés de lo que hasta ahora se ha dado, pero me gustaría que lo profundizara un poco más. Y me gustaría también conocer si usted considera que la reforma en su conjunto ha dado como resultado que la calidad en los servicios en materia de telecomunicaciones que estamos recibiendo los mexicanos son acordes a ese gran esfuerzo que hizo el país para sacar adelante la reforma. Solamente quisiera felicitarle, me gustó muchísimo su exposición. A mí me parece que para quienes estamos en este momento y quienes habrán de estar en el Pleno, los senadores y senadoras que habremos de estar en el Pleno decidiendo con nuestra ratificación la propuesta del señor Presidente de la República, es de la mayor importancia conocer a la persona. Y creo que la expresión que usted ha hecho de su trayectoria y de su compromiso con el tema y de su conocimiento del tema, además de los comentarios que a lo largo de este tiempo hemos venido recibiendo del desempeño de los consejeros en telecomunicaciones, nos dan un cuadro muy favorable para su persona. Me congratulo mucho de haberlo escuchado y me gustaría, en consecuencia, conocer su opinión al respecto. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador Ortiz. Ahora sí, tiene la palabra el compareciente. Hay que hacer un esfuerzo por sintetizar, porque en 5 minutos hay que dar respuesta a todas estas inquietudes. Adelante. Gracias, senador. Trataré de ser muy puntual. Empezando por lo que señalaba la senadora Ortiz y también como referencia a lo que preguntó el senador Flores, definitivamente creo que hay un antes y un después de la reforma en telecomunicaciones. Nos tocó participar en esa primera resolución de regulación asimétrica con otras herramientas. Las herramientas que tenemos el día de hoy son muy diferentes. El instituto cumplió en tiempo y forma al identificar primero a los agentes económicos preponderantes y al emitir regulación asimétrica a estos agentes. Yo considero que sí se han reducido significativamente las barreras de entrada. Por primera vez en la historia, a partir de enero de este año, tenemos vigente la oferta de referencia y desagregación del bucle local. Gracias a esa oferta, en todo el país hoy se pueden prestar servicios en competencia, utilizando la red de acceso del agente económico preponderante. Respecto a la conformidad con la estructura, yo creo que ha habido avances, se sigue trabajando, lo podemos ver en la reducción de los precios, hay más velocidades, pero considerando que siempre habrá áreas de oportunidad, el propio instituto se autoimpuso en esa regulación de 2014 la obligación de revisar cada 2 años el efecto en términos de competencia de las medidas de preponderancia. Efectivamente estamos actualmente en ese proceso. Para elaborar las propuestas de modificación se convocó a la industria a través de una consulta pública, todo el mundo tuvo oportunidad de opinar y actualmente estamos haciendo ese proceso ante la gente, ante los 2 agentes. Respecto a su consulta, senador Robles, señalar que el requisito de que sean asociaciones civiles proviene de la misma ley, pero definitivamente creo que hay áreas de oportunidad. Me decía que qué pudiéramos hacer para fomentar y facilitar el establecimiento de estas radios. El instituto ha llevado a cabo diversos foros y están abiertas las puertas para dar la asesoría que requieran todas estas interesados en ser un radiodifusor comunitario o indígena. Esa opción existe, está también en el marco legal para apoyar desde la parte técnica, desde la parte legal, en todo lo que se requiera. Senadora Gómez, con respecto a cuáles pudieran ser las acciones para incrementar la conectividad. Estoy convencido que la base es la infraestructura.
Estamos trabajando en lineamientos para fomentar el despliegue de infraestructura. Y antes que eso, hay que aprovechar toda la infraestructura que se tenga. El día de hoy no tenemos un gran inventario nacional para saber dónde hay infraestructura pasiva que pudiera ser utilizado por los concesionarios que ya tenemos. ¿Dónde hay derechos de vía que se puedan utilizar? He tenido oportunidad de platicar la problemática con agentes de la industria y en ocasiones no es que no hay internet en algún pueblo, ellos quieren poner la fibra óptica para llegar hasta donde está el acceso a internet y tienen los recursos para hacerlo, están dispuestos a hacer la inversión, pero ¿qué es lo que suele ocurrir? Que no obtienen los derechos de vía. Entonces hay que trabajar en varias áreas. Creo que es muy importante facilitar a quienes quieren invertir que puedan realizar esas inversiones con seguridad jurídica. Respecto a los precios que pudiera haber cierta relación con el tipo de cambio, ahí yo lo que señalaría es que hay libertad tarifaria. Los concesionarios pueden prestar los servicios en libertad tarifaria, excepto por el caso del agente económico preponderante que está sujeto a un control tarifario. Lo que debemos de fomentar es mayor competencia y lo que debemos de fomentar en el largo plazo es incluso el desarrollo tecnológico en el país. En la medida que dejamos de ser dependientes de las tecnologías que vienen de otros países, no vamos a depender de si hay volatilidad o no en el tipo de cambio. Senadora, como le decía, hay un antes y un después de la reforma. Yo creo que las medidas que ha adoptado la Cámara de Senadores han sido buenas, han fortalecido el sector. Algunos ejemplos de lo que ha pasado gracias a eso. El año pasado daba cuenta un estudio de la OCDE que México durante 2015 fue el país con mayor crecimiento de la banda ancha móvil. Eso no es menor, porque si queremos ubicuidad en los servicios, estamos hablando de servicios móviles y queremos que todo el mundo lo tenga. El Internet de las cosas requiere esa penetración de banda ancha móvil. En términos de calidad, a veces, o en términos de precios y calidad, a veces no se percibe cuáles han sido los beneficios, pero hay un ejemplo muy concreto. Por lo que estábamos pagando antes de la reforma por ciertas velocidades, ahora nos están dando más velocidades. Definitivamente debemos de seguir trabajando y de hecho lo estamos haciendo en el instituto. Queremos trabajar en lineamientos de calidad del servicio fijo para ver que esas velocidades que se están ofreciendo a los servicios realmente sean las que se están proveyendo. Pero creo que eso es muy relevante. Por el mismo precio que antes pagábamos 2 megas, por ejemplo, ahora nos están dando 20. Entonces creo que sí hay avances muy relevantes. Gracias, senadores. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a la segunda ronda. Le pregunto al senador Marco Blázquez, dado que está aquí, quisiera hacerle alguna... ¿No? Bueno, entonces nos seguimos de frente. Nuevamente el senador Gerardo Flores del Partido Verde para formular preguntas. Bueno, aprovechando la primera ronda del PT que no fue utilizada y la segunda voy a hacer 2 preguntas. No, prometo que es la única, que es la última que haré. Sobre el tema que usted, yo le pregunté en la vocación anterior que si usted está satisfecho con la eficacia de las medidas, porque le mencionaba yo que la estructura del mercado no se ha modificado. Usted en su respuesta básicamente me dijo que lo que han mejorado son los precios. La estructura de mercado, creo que de manera contundente no dijo usted que se haya modificado de manera sustancial, sigue siendo la misma. Dio usted un ejemplo de una de las medidas que ya entró en vigor, que es la oferta de referencia para el acceso al bucle local, que es una medida a las que yo me refería. Desafortunadamente no ha sido útil para la competencia, porque los precios que tienen que pagar al preponderante los terminan colocando en una posición de desventaja frente al mismo producto que ofrece el preponderante. Es decir, no les es rentable rentar esa infraestructura. Entonces, me parece que ese es un ejemplo de un área de oportunidad donde el instituto creo que no es que pueda mejorar, es que debe mejorar, porque si no, pues muchos de los objetivos de la reforma irán diluyéndose con el paso del tiempo o de los logros. Entonces, mi pregunta concreta es hacer un comentario sobre lo que usted me respondió. Y una segunda pregunta,
tiene que ver con, recientemente el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones decidió postergar la licitación de una importante banda de frecuencias, que es la banda de 2.500 a 2.690 MHz. Una banda para la cual el Instituto, en su programa de concesionamiento de bandas del espectro radioeléctrico para el 2016, se había autoimpuesto el compromiso de concluir su licitación en el tercer trimestre de este año. Recientemente el Instituto, para empezar, no inició a lo largo del 2016 ningún procedimiento de esta banda, de esta licitación. Recientemente anunció que la postergaba hasta el próximo año, con miras a terminar esa licitación a principios del 2018. Eso habla de un retraso importante. Usted mencionaba, y algunos de mis compañeros hablaban en sus intervenciones, de la importancia de que apuremos la conectividad, que logremos mejores condiciones de conectividad, sobre todo para que toda la población tenga acceso a mejor banda ancha en este país. Postergar esa licitación casi 2 años no ayuda al logro de ese objetivo. ¿Usted está conforme, está de acuerdo, le parece que tiene fundamento económico el que el Pleno del Instituto haya postergado esa licitación por cerca de año y medio o 2 años? ¿Es cuánto? Gracias, senador Flores. Senador Zoé Robledo, si es tan amable. Muchas gracias, senador Lozano. 3 preguntas muy rápidas, todas sobre la industria de la radio. Primero, ¿cuál sería su postura sobre el proceso de digitalización del radio en México? A diferencia de la televisión y su proceso de TDT, las señales podrían coexistir. Sin embargo, pues para muchos sería muy deseable dar el siguiente paso tecnológico y contar con una radio 100% digital. ¿Qué incentivos podría tener desde el IFT o qué incentivos usted cree que podría diseñar como comisionado desde el IFT para lograr que esto ocurriera? Lo segundo, respecto a la reciente licitación de frecuencias que realizó el propio instituto, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que ha sido un proceso exitoso? ¿Cree que ha habido cosas que han sido deficientes? ¿Habría hecho usted algo distinto como comisionado? Y la tercera, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló respecto al amparo en revisión el 1308-2015 que busca declarar la prohibición expresa de contratación comercial por parte de radios comunitarias. Existen voces que afirman que no se llevó a cabo un adecuado test de proporcionalidad o que por lo menos se pudo haber ido al fondo en cuanto a que es posible vender publicidad y que exista una condición de reinversión de esos ingresos en el objeto propio de la concesión. En una idea de no que busque tener una competencia desleal con las concesiones de carácter privada, sino fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las propias radios comunitarias. Esas eran las 3 preguntas. Gracias. Muy bien, senador Zoé Robledo. Senador Héctor Flores, del Partido de Acción Nacional, por favor. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, Javier. A ver, yo tengo básicamente 2 preguntas. La primera es, si bien es cierto que en el mercado mexicano participan, pues digamos, los proveedores más grandes del mundo, como puede ser América Móvil, AT&T o Telefónica, ¿qué pendientes existen en este mercado para lograr que los consumidores cuenten con un servicio de mayor calidad y con menores precios? Y la segunda pregunta es si en su opinión deben regularse o no los servicios convergentes, los llamados over the top, los servicios vía streaming, no regulados desde luego, y si su respuesta fuera afirmativa, pues que me pudiera decir en qué sentido y en qué medida deben regularse. Gracias. Muy buenas preguntas, muy bien. Antes de darle la palabra al senador Pozos Lanz, el senador Marco Velázquez finalmente hiciera algunas preguntas. Gracias. Le damos la palabra. Gracias. Gracias, senador. Es que llegué así como a portagayola. Disculpen. Javier, mucho gusto. Compañeros, muy buenos días. 3 preguntas. La primera es, has tenido mucha actividad en Cofetel. Te recordamos ahí durante algunos años en posiciones importantes. Y quisiera preguntarte si sucede tu ratificación,
¿cuáles son particularmente los proyectos que tú piensas impulsar, que piensas tú agregar a lo que ya está contenido en la agenda del instituto? El segundo punto es el Internet de las cosas. Es un asunto que me gustaría conocer tu posicionamiento. Si hay un proyecto en mente tuyo que quisieras aportar al instituto, o si las cosas se debieran dejar fluir en este sentido. Y finalmente, que me expliques en tu concepto qué es la autonomía para ti. Nosotros construimos este instituto, fuimos parte de su construcción y pues incluimos en sus principales características la autonomía, tanto del instituto como de los comisionados. Entonces me gustaría saber, en tu opinión, en tu concepto personal, definir qué significa esto. Son las 3 preguntas. Te agradezco mucho y te deseo suerte. Muchas gracias, senador Blázquez. Ahora sí, senador Pozos Lanz. Muchas gracias. Escuchar a Javier Juárez y conocer en voz propia toda su trayectoria en el sector de telecomunicaciones nos da tranquilidad de que, primero que nada, el comité hizo su trabajo, hizo un buen trabajo. Ya lo refirió el presidente de la Comisión de Comunicaciones. Es un proceso complejo, pero tan complejo como eficaz, porque al fin lo que nosotros necesitamos en este tipo de organismos autónomos, fundamentales, sobre todo para darle seguimiento a lo que en materia constitucional y de la ley secundaria aprobamos en este Senado en reforma de telecomunicaciones. Para nosotros, el que haya sido una propuesta formal del presidente también implica que ha habido un análisis a fondo del currículum y la trayectoria, pero sobre todo de la capacidad técnica. El Instituto Federal de Telecomunicaciones está llamado a ser, como se ha apuntado aquí, una de las instituciones más importantes, sobre todo en este sector en el que en estos últimos años se ha dejado constancia de la importancia, no solo en materia económica, sino también el papel que jugará en la nueva cara, en el nuevo rostro tecnológico y de comunicaciones que tendrá este país, que tiene ya este país. Yo quisiera hacer solamente 2 consideraciones. La primera, efectivamente, la reforma ha dado muestras sobradas de resultados positivos. Sí tenemos una disminución importantísima en materia de precios, quizá en alguna medida en la calidad del servicio, pero no lo es todo, Javier. Para ninguno de los que estamos acá es extraño el tener que padecer lo que ahora pareciera una necesidad primaria, el tema de la comunicación móvil, sufrir no solamente llamadas cortadas, sino también la interrupción de la accesibilidad a la red. Creo que tenemos que trabajar más en ello. Lo de los precios no tiene duda. Lo que antes costaba $50 actuales, ahora cuesta $5. Paquetes de $5, llamadas ilimitadas, redes ilimitadas, en fin. Pero sí es importante decirte que para el grupo parlamentario del PRI es satisfactoria la propuesta que ha hecho el presidente, nos parece satisfactoria la evaluación que ha hecho el comité. De antemano, si me lo permiten mis compañeras y compañeros de la fracción, decirte que contarás con nuestro apoyo en el Pleno y que lo haremos convencidos de que serás un buen comisionado ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Deseamos que cada decisión esté basada, primero que nada, en la ley, segundo que nada, en el compromiso con este sector y tercero, pensando en las y los mexicanos que están esperando allá las mejores decisiones del país y de sus instituciones. Muchas felicidades, Javier.
Muchas gracias. Muchas gracias, senador Pozos Lanz. Nuevamente, ingeniero, hasta por 5 minutos para sus respuestas y con eso concluiremos la comparecencia. Gracias, presidente, con su permiso. Respecto a la estructura de mercado, senadores y senadoras, creo que la propia Constitución dio un mandato muy claro al Instituto. Nos dijo que los servicios deben prestarse en competencia y hay que trabajar para generar esas condiciones de competencia. También los competidores deben de trabajar para competir por ese mercado. Ha habido algunas manifestaciones que yo no comparto, donde nos han dicho que incluso no deberíamos de autorizarle tarifas a la baja a la gente económico preponderante. Yo creo que si eso lo hiciéramos así, para que no, al final el usuario se pudiera ver afectado. Yo creo que debe de haber condiciones para que todos puedan competir y la cuota de mercado va a depender de cada competidor. Respecto a la prórroga de la banda de 2.5 GHz, es una decisión que fue tomada por el Pleno ya del Instituto y como ellos lo señalaron en sus razonamientos y en la motivación, se quiere lograr una mayor concurrencia en esa banda, hay un proceso que se está llevando a cabo, ni siquiera se sabe si participará o no, simplemente puede ser un postor adicional, quien resultará en su caso ganador. Y como se señala en esa resolución y en el boletín público que se hizo, que es el que yo también conozco, es que adicionalmente se están haciendo estudios. Hay que ver cómo se van a licitar los bloques, si va a ser regional, si va a ser nacional, de qué tamaño van a ser los bloques de espectro, y ese proceso de contratación de un experto internacional en esas materias se está llevando a cabo y va a terminar apenas el próximo año. Lo que se estableció como prórroga para el proceso es el tercer trimestre de 2017, entonces creo que se está trabajando hacia allá. Respecto a la digitalización de la radio, senador Robledo, se ha trabajado. De hecho, hoy ya tenemos una disposición técnica que contempla el estándar de radio digital. La disposición IFT 002, que se publicó apenas este año, y de hecho una de las razones por las que llegamos a esa reducción de 800 a 400 kHz es precisamente porque es acorde con el estándar de radio digital, el iVoC. Se pueden tomar más medidas, podemos hacer disposiciones técnicas para los dispositivos terminales para que sean en ese estándar, hay que trabajar de manera coordinada con la industria. Respecto a las licitaciones, si yo hubiera hecho algo diferente, pues es una situación difícil porque no estuve ahí cuando se hizo, pero lo que sí diría yo en materia de licitaciones es, cuando hay una demanda revelada por un bien, por un insumo esencial, como es el espectro radioeléctrico, creo que no tendría ninguna justificación el regulador para no poner a disposición del mercado esas frecuencias. Respecto del fallo del amparo que señala, no conozco todos los antecedentes, pero lo que tendríamos que hacer es, como decía bien el senador, las decisiones, las opiniones del instituto deben de ser apegadas a la ley y respetar si hay alguna resolución de una autoridad, pero sin conocer el caso, perdón. Senador Flores, pendientes para lograr una mayor reducción de precios. Yo creo que los avances son importantes, de hecho, viendo las estadísticas, bueno, los indicadores, y no del instituto, sino del propio INEGI, el índice de precios de telecomunicaciones es el primer lugar en la baja de precios, o sea, es el que más está bajando. Hay que hacer más cosas, definitivamente, despliegue de infraestructura, más competencia, operadores móviles virtuales, hay que fomentarlos. Entonces, la reforma ya está dando resultados en cuanto a baja de precios, lo podemos ver, y la tarea de un regulador es fomentar la competencia, y gracias a esa competencia, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que haya más servicios, aumentar la diversidad de los servicios, que haya mejor calidad y que bajen los precios. Entonces, el camino del instituto para seguir con esa bajada de precios es fomentar la competencia. Respecto a los OTT, si debían regularse o no, y aprovecho aquí una pregunta que me hizo el senador Blázquez sobre el Internet de las Cosas,
Creo que en este momento sería muy prematuro decir si lo debemos regular o no, o si debemos desregular en alguna medida lo que ya está. Lo que yo creo en materia de convergencia, OTTs, neutralidad de red, es que debemos de construir una agenda con todos los involucrados. Yo creo que debemos hacer una, y es algo que yo quisiera impulsar, es el Internet que queremos. Creo que no vamos a tener mayor problema en llegar a grandes principios o objetivos de ese Internet que queremos. En primer lugar, que llegue a donde hoy no está llegando, aumentar la cobertura del Internet, que sea de calidad, que sea asequible a precios bajos. Creo que cuando definimos nosotros cuáles son los objetivos del Internet que queremos, podemos construir agenda alrededor. Si establecemos, por ejemplo, y que ya lo resolvió el legislativo, la presencia del agente económico preponderante en los IXPs que se instalen en el país, pues eso es algo que puede contribuir a mejorar la calidad, disminuir la latencia. En función de esos grandes objetivos del Internet que queremos, creo que vamos a generar toda una agenda para fomentar el desarrollo del Internet. Proyectos a impulsar, senador Blázquez, uno de los más relevantes es el despliegue de infraestructura. Creo que, y he tratado de hacerlo desde la Unidad de Política Regulatoria, generar este inventario de infraestructura que ya existe y que se puede utilizar, los derechos de vía, emitir estos lineamientos de despliegue de infraestructura. Respecto a la autonomía, ya me estoy pasando, creo que estamos en un sector de grandes intereses, y no es menor. Las telecomunicaciones y radiodifusión representan el 3.5% del PIB nacional, es un sector muy relevante. Para mí la autonomía es conducirnos no en función de lo que pueda querer un agente u otro, sino por el deber ser. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que va a responder al interés público en el largo plazo? Así debemos resolver en autonomía, eso sería la autonomía. Senador Raúl, efectivamente hay un tema de calidad, la competencia nos va a llevar a la calidad, pero también tenemos que dar mucha información a los usuarios. Hay que generar mecanismos para que los propios consumidores puedan, y sin que sea intrusivo, puedan generar estadísticas de dónde se caen llamadas, dónde hay cobertura y que esa información sea pública. En la medida que hay información comparable, los usuarios pueden tener mejores decisiones y los prestadores de los servicios van a competir por dar una mejor calidad. Gracias, senadores. Muy bien, muchas gracias. Hemos terminado las dos rondas de preguntas, pero pues con la flexibilidad que ha caracterizado el trabajo de estas comisiones unidas, pregunto si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta adicional, algún comentario adicional al compareciente antes de que procedamos al cierre de esta reunión. Presidente, una sugerencia atenta. Creo que está muy limitado el tiempo del ponente, entonces más bien si le pudiéramos otorgar unos minutos más para que él reforzara temas, porque sí siento que en la premura se quedó corto en algunas respuestas. Sí. Atenta sugerencia. Muy bien, muchas gracias, senador Blázquez. Digamos, si no hubiese algún comentario o pregunta adicional por parte de ustedes, le damos nuevamente la palabra si quiere algo, para redondear alguna de las ideas, algún mensaje final, antes de que nosotros como presidentes también hagamos demos un mensaje para concluir esta comparecencia. No sé si... ¿Marcela? Sí, adelante. Una disculpa por no llegar a tiempo. Teníamos un desayuno ya programado con el secretario de Agricultura y estábamos aquí mismo en el Senado viendo otro tema. Sin embargo, yo sí, pues ya lo he comentado con usted, pero quisiera pues comentarlo en estas comisiones que además tienen que ver con esta inquietud. Uno es hacer énfasis y que usted nos sirva de vocero para ver cómo se puede ya agilizar todo lo que tiene que ver con lineamientos al cuidado de las audiencias, específicamente en el tema de niñas y niños. Bueno, pues hay ya algunas iniciativas. La senadora por Chihuahua
va a presentar ya una excitativa que con gusto la firmé, pero creo que es un tema importante. Hay un atraso por parte de IFETEL en cuanto a los lineamientos y creo que urge y sería un tema pues importante. Y segundo, todo el tema que tiene que ver con la cobertura, que ya lo platicábamos, la cobertura en carreteras mexicanas. Yo vivo en Querétaro, sin embargo, creo que el tema no es ajeno a ningún lugar de la República. Tenemos problemas de inseguridad muy grandes en el país y tenemos muchos trozos de carretera que no están cubiertos, que no hay servicio, y creo que por lo menos exigirle a no dar ninguna otra concesión en tanto no haya una cobertura completa de las carreteras del país. Sabemos hay tramos muy grandes en donde se desvía el tráfico por obras, etcétera, y que ha habido asaltos muy graves y muy lamentables, y que hay riesgo de seguridad para mujeres, para jóvenes, para choferes, para las líneas de camiones, y pues no es una inversión grande. Yo no entiendo por qué hay tramos grandes de carretera, no tan grandes, pero con que sean 10 kilómetros y ahí se descomponga un automóvil o un camión, pues ya no hay manera de que esas personas se comuniquen o que puedan pedir auxilio. Entonces, antes de dar cualquier otra concesión, bueno, pues que se cuide el que haya una cobertura completa, por lo menos, de las carreteras principales del país. Creo que no es oneroso para nadie, pero sí sería algo muy exigible a la luz de la seguridad y bueno, pues del servicio que se pueda dar a los usuarios. Muchas gracias. Ingeniero, adelante. Gracias, senadora. Gracias. Respecto al tema de las audiencias, como ustedes bien saben, senadores, hay varias autoridades en esta materia, no es solamente el instituto. Efectivamente, es un tema complejo. El instituto llevó a cabo una consulta pública sobre los lineamientos de derecho de las audiencias. Se están trabajando todos los comentarios que fueron recibidos en esas audiencias y sin duda es un tema en el que debemos avanzar. Eso, en caso de que yo llegara a ser comisionado, participaría en la discusión y votación de ese asunto en el Pleno. Respecto a la cobertura de carreteras, sin duda creo que hay un reto y forma parte de generar estas facilidades para el despliegue de infraestructura. Sería cosa de saber si ahí hay derechos de vía que se puedan utilizar, si hay torres instaladas que puedan ser aprovechables y facilitar, o sea, facilitar que se pueda ampliar la cobertura en todos lados. Creo también, y eso tiene que ver mucho con la calidad, que debemos de fomentar y facilitarle a los usuarios la información. He estado involucrado en el tema de calidad de las redes móviles, como les decía, desde el 99. La COFETEL entonces adquirió un equipo y algo que se quería hacer en su momento es, en colaboración con otras instancias, por ejemplo la Profeco, ¿por qué no hacer estudios como quién es quién en las carreteras en materia de cobertura y en materia de calidad? Y hacer esa información disponible a todos los usuarios para que sepan, si yo transito en la carretera, como usted señalaba, senador, de Querétaro a México, ¿cuál es el proveedor que tiene mejor cobertura? ¿Cuál es al que no se le caen las llamadas? El que se pueden establecer. Entonces, creo que hay acciones que podemos hacer para fomentar que eso ocurra. Y eso es lo que se podría yo estar impulsando. Gracias, senador. La senadora Ortega acaba de llegar, y ya acababa la reunión, pero entiendo que quiere hacer una pregunta final antes de cerrar la comparecencia. Adelante. Gracias. Una disculpa, tuvimos una reunión previa, algunos senadores con Zagarpa. Don Javier Juárez Mojica, aunque ya se haya acabado la reunión prácticamente, bienvenido al Senado de la República. Yo quisiera preguntarle algo muy concreto, que creo que es del mayor interés de los mexicanos y que tiene que ver con los datos que en un momento le voy a dar sobre el Anuario Estadístico 2015 realizado por el propio IFT,
en donde se señala que los ingresos acumulados reportados por los operadores de telecomunicaciones alcanzaron más de 43,000 millones en el año 2015, de los cuales el 43% correspondieron a ingresos reportados por operadores de telecomunicaciones fijas y el restante 57% a operadores de telecomunicaciones móviles. Y este dato va en razón de cada uno de los temas que competen al IFT, como es la regulación de los servicios de Internet, en donde hay quejas recurrentes en cuanto a la calidad y velocidad ofertada y la que está en la realidad. Y según datos generados por el propio sistema de IFT, Soy Usuario de IFT, en el segundo trimestre de su puesta en marcha se recibieron 2,366 inconformidades y el 29.50% de estas pertenecen justo a quejas relacionadas con el servicio de Internet. En materia de telefonía celular o móvil, también se reportan diferencias entre el ofertado en cuanto a los servicios de datos y cobertura con lo que realmente se da. Del total de 2,366 inconformidades que mencioné hace un momento, el 39.22% corresponden al servicio de telefonía móvil, y por lo que respecta al servicio de televisión de paga, el 14.67% de quejas al reportar una cantidad excesiva de anuncios. Si bien es cierto que pueden tener un margen para transmitir anuncios, también lo es que lo hacen en exceso, invadiendo los espacios de la programación, siendo una queja recurrente que transmiten anuncios de la propia compañía que presta el servicio, es decir, que se sigue ofertando a sus propios clientes servicios que ya les prestan. Mi pregunta es, de ser usted ratificado como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿qué respuesta podría dar a estas quejas recurrentes y cuál sería la ruta que usted propondría para dar solución a estas demandas? Gracias. Gracias. Senador Ortega. Ahora sí, don Javier. Senadora, gracias. Definitivamente tenemos retos en el monitoreo de todos los servicios. Hay avances muy relevantes en herramientas que se han puesto a disposición de los usuarios, como Soy Usuario que usted menciona, es lo que nos permite precisamente llegarnos de esta información y en función de eso tomar acciones. Hemos avanzado también en las mediciones de calidad de las redes móviles, pero lo que debemos de buscar cuando se hacen mediciones es no ser intrusivos a las redes. No queremos que al hacer una medición se puedan alterar los resultados y tratamos de hacerlo sin ser intrusivos. Eso se facilita en las redes móviles, porque ¿qué es lo que hace el instituto? Se adquieren equipos como todos los usuarios, se conectan al equipo de medición que tenemos y se pueden generar indicadores de llamadas caídas, llamadas no completadas, tiempo en el que se establece la comunicación, en cuánto tiempo se tuvo acceso a Internet, cuál es la velocidad de descarga. Son indicadores muy útiles. En el tema de redes fijas no podemos, o sea, se tiene que ser intrusivos, porque ahí no podemos comprar un teléfono, ponerlo en la oficina, pues ya van a saber qué estamos midiendo. Se están explorando experiencias internacionales, senadora, viendo qué hacen otros reguladores en el mundo, llegan a descargarse aplicaciones a usuarios voluntarios, dice, oye, yo en el día no utilizo mi Internet, puedo descargar la aplicación y que se esté midiendo la calidad del servicio que se da. Se ha avanzado en los estudios para elaborar esos lineamientos de calidad en el servicio fijo también, para la banda ancha. Próximamente se estarán sometiendo a consulta pública, recibir los comentarios de todos los interesados, por supuesto, legislativo, usuarios, las propias empresas, hay que tomar en cuenta lo que técnicamente se puede hacer. Y esa sería la propuesta para avanzar en esos temas, senadora. Fortalecer el monitoreo, dar herramientas a los usuarios y con la competencia tratar de mejorar la calidad de todos los servicios. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, pues vamos a pasar a los mensajes de cierre por parte de los presidentes de las Comisiones Unidas para concluir esta comparecencia. Senadora Graciela Ortiz. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo solamente quisiera subrayar lo que ya esbozamos en el inicio de nuestra presentación, el hecho de que la política de competencia sí la consideramos en el Senado de la República y desde luego estas comisiones, pues es fundamental
es necesarísima para el crecimiento y el desarrollo del país, particularmente en el sector de lo que son las telecomunicaciones mexicanas. Y por ello, para nosotros es de la mayor trascendencia quien ocupa como responsable ante este órgano colegiado los espacios para poder impulsar esa política que ya fue establecida en esta reforma. Nosotros consideramos que ha habido un crecimiento y ha habido un avance importante en el tema de telecomunicaciones. Creemos que hay mayor competencia, sabemos que hay caída importante en los precios de los servicios que se prestan en este sentido. Hay mayor oferta de servicios y esto permite que los mexicanos tengan la oportunidad de elegir algo que no tenían hasta antes de la reforma. Hay mayor inversión en infraestructura, así lo dice el estudio hecho por el propio instituto en el documento que denominó a 3 años de la reforma constitucional en México. Hay mejores tecnologías, ha mejorado en consecuencia la calidad, y entonces entendemos que este es un proceso que debe de continuar y debe de continuar con el ritmo y el paso que México requiere y exige a partir de una parálisis en el sector de muchísimos años, de 20 años para ser exactos, que le causó a México y a los mexicanos perjuicios importantes. Por tanto, esta comparecencia el día de hoy de don Javier es importante para nosotros, no solamente por la ratificación que buscamos lograr tanto por las Comisiones Unidas y por el Pleno del Senado, sino también por lo que significa el que su llegada consolide esa política de crecimiento y de desarrollo que en materia de telecomunicaciones hemos buscado desde el Senado de la República. Solamente felicitarle nuevamente, me parece que su exposición fue muy clara, que acredita muy bien lo que es el dominio de parte suya del tema en materia de telecomunicaciones. Me parece que dejó satisfechas las preguntas que aquí se hicieron, y al felicitarle también quisiera comentarle que nosotros esperamos lo mejor de usted, y desde luego México espera lo mejor de usted en caso de ser ratificado por el Pleno del Senado, para que este tema de telecomunicaciones, que insisto es trascendente para el país, continúe avanzando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador Ortiz. Senador Zoe Robledo, por favor. Muchas gracias, senador Lozano. Compañeras y compañeros senadores, bueno, concluimos ya este importante ejercicio democrático en beneficio de los ciudadanos de nuestro país, en el cual creo que todos pudimos constatar las credenciales, el conocimiento de la propuesta, su trayectoria, y creo que es una propuesta que merece no solamente la consideración, sino seguramente su aprobación por parte de estas comisiones. Eso tendrá que ocurrir en un momento más. Nuestra obligación, señor Javier Juárez Mojica, es hacer que este proceso de selección sea transparente, sea pulcro y apegado a la norma. Y lo hacemos así no solamente por la vocación democrática de todos los que estamos acá, sino porque eso, creemos, debe de contribuir a que usted llegue fortalecido al desempeño de su importante y difícil trabajo. Nosotros tenemos clara nuestra obligación frente al Estado y frente a los ciudadanos, y estoy seguro que usted también lo tiene claro. Pero no puedo evitar señalarle que en sus manos pues está la consolidación del Instituto Federal de las Comunicaciones en caso de ser ratificado. En ese sentido y en ese caso le pido que haga siempre suyas las inquietudes de este Senado de la República respecto a temas cruciales que siguen pendientes. Ya se han mencionado aquí varios de ellos: la neutralidad de la red, el derecho de las audiencias. No olvide lo que hoy vino aquí a decirnos y los compromisos que adquirió con esta soberanía. Permítame también adelantarme e invitarlo a que en caso de ser ratificado se acerque al Senado a estas comisiones de manera permanente, no solo con motivo del informe trimestral que tiene que presentar el Instituto, sino que para que juntos podamos consolidar el marco jurídico en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión que le dotamos al Estado mexicano, y que siempre la norma prevalezca por encima de cualquier otro interés. Por lo anterior, en caso de que el Pleno del Senado lo ratifique, le deseo mucho éxito en esta gigantesca
complicada tarea y agradezco a mis compañeros senadores la presencia de todos y todas el día de hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, senador Zoé Robledo. Bueno, pues de mi parte, como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, agradecerle nuevamente a Javier Juárez Mojica su presencia, su comparecencia. Cabe señalar que vamos muy tarde con este nombramiento, no por digamos, una responsabilidad del Senado, sino porque recibimos 7 meses después de que quedó vacante esta posición en el Instituto Federal de Telecomunicaciones la propuesta del presidente, ¿no? Y eso, pues la verdad es que sí es algo preocupante. Preocupante también es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, después de pues, más de 2 años de iniciar sus funciones, no tiene contralor interno, porque la Cámara de Diputados no lo ha nombrado. Entonces, este tipo de omisiones nos preocupan en un órgano autónomo que tiene autonomía constitucional, ¿verdad?, por cuanto hace a la rendición de cuentas. Yo creo que aquí Javier Juárez ha dejado debidamente acreditada su larga experiencia, no solo en la administración pública, sino en el sector concretamente de telecomunicaciones y radiodifusión, y que ha trabajado por igual para administraciones de uno u otro partido político, que eso también pues habla bien de lo que debe ser un trabajo estrictamente técnico y no vinculado a una pues lógica o ideología política, ¿no? Entonces eso creo que funciona bien. Y también, pues recordarle a Javier que pues el estar en un órgano autónomo constitucionalmente hablando no significa que sean ajenos a presiones de los preponderantes, de los agentes económicos, de los de mayor peso, presiones o a tentaciones de corrupción. Entonces que cuiden muchísimo eso, de la dignidad y la honorabilidad del Pleno y de las decisiones que deben tomar, al margen de los intereses económicos enormes a los que estarán sometidos en sus decisiones. Como lo dicen mis compañeros, hay cuestiones que sí nos preocupan y que habrá que cuidar mucho. Lo de la red compartida es algo que mientras no termine de cuajar, se toman las decisiones y de veras estén debidamente instalada y funcionando, esta es una de las cosas más riesgosas y latentes que tenemos en el sector, y coincido con Flores, eso de andar retrasando licitaciones de frecuencias con meros cálculos que no obedecen a la lógica de mercado, sí es algo que nos preocupa y que vamos a tener muy de cerca. Algo que comentaba el compareciente es el gran objetivo de la reforma de telecomunicaciones, es más competencia para que haya más servicios de mejor calidad y a menores precios. Que con las facultades amplísimas que tienen como regulador, no desdibujen los objetivos, la esencia y la finalidad de esta reforma. Que estas asimetrías que se tienen respecto de los preponderantes o de los agentes dominantes, ¿sí?, no se vean desdibujadas o disminuidas o de plano desaparecidas por decisiones regulatorias del instituto. Y también tiene mucha razón Zoé, en caso de ser ratificado, y que es un llamado a todo al Pleno, que mejore la comunicación entre nosotros, porque la rendición de cuentas es muy pobre. Es muy pobre, mandan unos informes trimestrales ahí por escrito, se acabó, de pronto hay unas comparecencias por acá en las que realmente es un diálogo de sordos. Entonces sí queremos que haya más comunicación de mejor calidad para, no es que nos vengan a pedir permiso para la toma de decisiones, pero si nosotros dictamos la reforma constitucional y la ley, ¿sí?, pues sabemos a dónde queremos llegar con eso, y que simplemente haya una empatía entre el trabajo del regulador y el trabajo del Congreso, particularmente de este Senado de la República que fungió como Cámara de origen en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo que decía Zoé Robledo va a ser bien importante. Si un tema está llamado a ser la manzana de la discordia, va a ser la neutralidad de la red. Y todo lo que implica, ¿no?, este streaming y todos los OTTs, toda esta regulación hoy inexistente, porque en el mundo no han dado al clavo con qué demonios hacer con eso, ¿sí? Entonces, yo lo que sugiero es que para una decisión de esa naturaleza, hagamos foros conjuntamente y que nadie se quede sin decir lo que piensa, que traigamos las experiencias internacionales, que veamos qué opinan los operadores, los proveedores de contenidos, los consumidores, y entonces se toman las decisiones, porque eso sí puede ser algo, un antes y un después en el mundo de las telecomunicaciones. Y bueno, pues les comento a todos mis compañeras y compañeros de las Comisiones Unidas que dejamos esta sesión abierta para efectos de elaborar un proyecto de dictamen
con la ratificación del compareciente. Y una vez que esto, pues si estamos de acuerdo con los términos de este proyecto, entonces procederemos a su firma, cerramos la sesión y lo elevamos a la consideración de la mesa directiva. Despedimos al compareciente y nos quedamos en sesión para concluir. No va a ser necesario. No, vamos a hacer un borrador de la Secretaría Técnica del dictamen. Nosotros ahorita nos vamos a trabajar a nuestros grupos parlamentarios, lo circulamos y ya que se hacen las consultas correspondientes, cerramos entonces la sesión y la última palabra la tiene el Pleno del Senado de la República. Si por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes es ratificado don Javier Juárez, pues lo estaremos felicitando con todas las de la ley. Por lo pronto lo felicitamos por su comparecencia y por haber llegado hasta este momento. A todos ustedes muchísimas gracias. Muy buen día.